Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:23. Hablemos del plan constituyente. El día viernes he hablado de que el presidente ha dicho que no va a develar cuál es su plan. Dice que tiene plan, pero que el país lo conocerá después del 16 de noviembre si obviamente hay un pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano en la consulta popular para que haya una constituyente. ¿Qué opina Jairo Merchán, que está acá con nosotros? Él es analista y en su momento se desempeñó como secretario nacional de planificación. Jairo, bienvenido, qué gusto, buenos días. Buenos días. Buenos días, Fabricio, buenos días, Andrea, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. A ver, estamos a poco más de 2 semanas de llegar a una nueva elección para decidir si los ecuatorianos queremos o no cambiar la constitución vigente. ¿Ya? Y entramos a una etapa de muchas expectativas, porque esta constitución, que tiene 17 años de vigencia, tiene algunas cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar, sobre todo en el plano de modelo de desarrollo, de cuál es la nueva propuesta que se viene de país en cuanto a la hoja de ruta para que los ecuatorianos podamos prosperar. Y eso es muy importante de acotar, porque la Constitución al final del día es un conjunto de normas de cómo vamos a comportarnos como sociedad. Y dentro de ese conjunto de normas, saber cuál va a ser el modelo de desarrollo de país es súper importante, porque la Constitución de Montecristi ponía como motor del desarrollo del Ecuador al Estado. Te decía, el Estado garantiza derechos y el Estado también es el responsable del bienestar de las personas, y el Estado va a ser el principal promotor de crecimiento económico. Pero luego de 17 años de eso, podemos hacer un balance de los resultados. Hoy por hoy tenemos un 28% de pobreza, tenemos una economía que se encuentra más de la mitad en la informalidad, cerca del 54%, y tenemos un mercado laboral que no genera la suficiente cantidad de empleo adecuado para transformar la vida de las personas. Recordemos que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado, y de esos 3, 1 está en el sector público. Entonces, vemos por ahí que el modelo de desarrollo del país que se plasmó en la Constitución de Montecristi no ha sido el más efectivo para mejorar la vida de los ecuatorianos si hacemos un balance al día de hoy. Y yo creo que la discusión debe de centrarse ahí. ¿Cuáles van a ser las nuevas reglas que se van a plasmar en el nuevo modelo constitucional que van a permitir que los ecuatorianos superen la pobreza, que puedan emprender más fácilmente, que tengamos más seguridad y sobre todo que confiemos en las instituciones? Porque ese es el rol clave de una constitución, generar confianza. Si los ecuatorianos no confiamos en las instituciones, significa que te pasas la mayor parte del día defendiéndote del sistema y no el sistema ayudándote a prosperar. Y yo creo que esa es la clave del asunto. Pero ¿cómo hace eso la Constitución? Que confiemos en las instituciones, digamos, cuando hay una narrativa también fuera de lo que está escrito, que nos ha hecho todos estos años dejar de confiar en las instituciones e incluso lo que pasa dentro de las instituciones, ¿no? Es que justamente esa es la clave, Andrea, y todas las personas que nos están escuchando. Yo creo que todas las personas hemos tenido en algún momento algún roce con alguna institución del Estado o alguna interacción con alguna institución pública y sabemos lo frustrante que es lidiar con el Estado. Eso mina o crea desconfianza con el Estado. Y otro ejemplo muy claro acerca de la desconfianza que existe en las instituciones del Estado es, por ejemplo, el acceso a la justicia. Hoy por hoy, cuando tú ves las estadísticas judiciales en tasas de resolución de causas, de cada 100 causas, es decir, de cada 100 trámites que entran al sistema de justicia, solo 85 se tratan a tiempo. Pero eso no tiene que ver con la Constitución, digamos, con el sistema de justicia. Por supuesto, porque la Constitución te dice cómo va a ser todas las instituciones que conforman el Estado. Y parte de las instituciones que conforman el Estado y el corazón de la sociedad es el sistema de justicia. Porque si no confiamos en el sistema de justicia, significa que ya en el día a día no podemos confiar en las personas que están a nuestro alrededor. Porque no sabemos que si tú incumples un contrato, ¿quién me asegura que yo pueda obligarte a cumplir un contrato que ambos hemos firmado y que tenemos la obligación de llegar hasta la última instancia para cumplirlo? Entonces, la Constitución es un conjunto de normas que nos permite generar confianza, tanto en la parte económica como en la parte institucional. Y si tenemos un Estado que se pasó prometiendo durante 17 años la garantía de derechos y que en la práctica no es así, generas desconfianza en el sistema. Pero yo insisto ahí porque, o sea, digamos, ¿cómo la Constitución podría generar esta confianza? Porque, claro, en el sistema de justicia
digamos, es quien ejerce la justicia del que no tenemos, digamos, esta confianza, ¿verdad? Porque lo que ocurre no es por la Constitución, sino que hay, digamos, ahí corrupción, lo veíamos en el caso Metástasis, en el caso Plaga, etcétera. La corrupción es la que no deja que se ejerza la justicia como debería ser. Ahí es donde yo un poco me parece curioso lo que dice, porque no sé si eso se podría cambiar con la Constitución. Es decir, la corrupción que viene de una persona, que viene de, digamos, de una decisión personal, ¿cómo se podría cambiar con la Constitución? Mira, cuando hablamos de constitución y de reglas del juego, estamos hablando de incentivos al final del día. Y los incentivos se pueden crear institucionalmente. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué tenemos 5 poderes del Estado y no 3? ¿Cómo se eligen esos poderes del Estado? Si son elegidos por la Asamblea Nacional con todas las fuerzas políticas, o existe un ente por ahí en el cual es un cuerpo colegiado que son 5 o 7 personas que eligen quién va a ser juez constitucional o quién va a estar al Consejo de la Judicatura, y no sabemos a quién intereses responden esas cosas. Eso es diseño institucional. Eso es no dejar claras las reglas del juego para que cualquier cosa que está por fuera de la Constitución se meta al momento de diseñar el sistema de justicia y se presta para dar resultados como lo que tú dices: corrupción, impunidad, justicia que no llega a tiempo, y ese es un gran desafío. Cuando tú vas al área rural en el Ecuador y tú tienes una discrepancia, un desacuerdo con tu vecino de al lado sobre el tamaño de tu propiedad, lo más probable es que entres en un conflicto con tu vecino porque no quieres ir al sistema de justicia, porque no confías en el sistema de justicia. Y eso nace desde la Constitución. La Constitución está para darnos confianza los unos a los otros, y hoy por hoy esa confianza está deteriorada. Ahora, la actual Constitución, se supone, establece todas esas reglas que usted señala. Otra cosa es que discrepemos sobre qué tan efectivo está bien o está mal. Pero establece eso la actual Constitución, ¿verdad? ¿Hacia dónde debería apuntar la nueva Constitución? Si todavía no nos brindan luces sobre lo que quieren hacer. Bueno, yo creo que ahí la sociedad civil y nosotros que estamos en este debate somos los llamados a poner ideas sobre la mesa. Por ejemplo, la Constitución puede crearte una lista de buenas intenciones, pero si no tienes los recursos para cubrirlas, no sirve para nada en la práctica. Y un ejemplo de eso loable que está en nuestra Constitución, que tiene buenas intenciones, es el incremento del gasto a salud y educación todos los años en 0.5% del PIB, hasta alcanzar el 4 y el 6% respectivamente. En los 17 años de vigencia de la Constitución, esa regla constitucional que está escrita en piedra, porque es muy difícil cambiarla, se ha incumplido 10 de los 17 años. Porque no hay recursos suficientes para poder abastecerlos. O sea, en 10 de los 17 años, en esos 10 años, no se ha logrado incrementar 0.5%. No, cuando tú analizas las cifras del Ministerio de Finanzas, al inicio del año, el ministro de Finanzas manda su proforma presupuestaria a la Asamblea y en papeles dice, ok, la Constitución nos dice que hay que incrementar, entonces lo que le toca este año el incremento es tanto, y se lo pone en papel en la proforma presupuestaria. Pero al momento en que tú ya ves la ejecución presupuestaria, te chocas contra la realidad. Los recursos que se terminan asignando cuando tú ves el corte a diciembre del año en cuestión no es pues lo que decía la proforma presupuestaria, y la causa de eso es que esos recursos tienen que salir de algún lado, y por lo general son de los tributos. Entonces, si tienes una economía que el 54% está en la informalidad, significa que ese 54% no está tributando, que no está contribuyendo para que se pueda financiar la educación en salud. Y ahí es cuando la realidad te estrella y te dice, oye, es loable que tú digas que se puede destinar esta cantidad de recursos a salud y educación, pero no se puede. La máquina no da para más. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál sería la alternativa que usted plantearía? Bueno, ahí ya entramos a la discusión que planteé al inicio. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que va a permitir cubrir esa lista de derechos que tenemos hoy en la Constitución? Ese es el punto de partida, saber, con base en lo que se quiere como nueva Constitución, hacia dónde apunta el modelo de desarrollo como país. Exacto, porque el actual te dice el Estado es el promotor del desarrollo del país. Okay. Pero nos estamos olvidando que en realidad los que generamos desarrollo y riqueza en el país somos los ciudadanos. Somos ustedes que están en esta cabina de radio, son la señora que está aquí abajo vendiendo chicles, la persona que empieza su emprendimiento. Y si el Estado se pone como motor central de la economía, eso significa que va a necesitar muchos impuestos para poder encender ese motor. Y eso implica mayor carga impositiva para los pequeños, grandes y medianos emprendedores. Y hoy por hoy, esa máquina ya no da para más.
Los resultados están a la vista, no alcanza para educación y salud. Tenemos un sistema, hablamos de seguridad sobre todo. No hay recursos que alcanzan para cubrir la crisis de inseguridad que estamos viviendo. Pero eso es porque realmente no hay o una mala administración, porque digamos este año hemos visto cómo se han dado, por ejemplo, bonos o que cada año nosotros tenemos una consulta popular, una elección, etcétera, que se ganan millones de dólares. En ese sentido, ¿no sería, digamos, más coherente exigir que se cumpla, que se administren mejor los recursos del Estado a que se pueda, no sé si su propuesta era reducir ese porcentaje para educación y salud? No, no se trata de reducir, pero si cogemos ese ejemplo, las constituciones no pueden convertirse en una camisa de fuerza para el ejecutivo, para el gobernante de turno, porque hemos hablado que durante 10, 17 años han incumplido esta regla constitucional. No quiere decir que un gobernante lo ha incumplido, varios gobernantes, pero no ha sido culpa de ellos, sino del sistema como tal. Entonces, si tú estás diciendo que el Estado es el promotor del desarrollo y al mismo tiempo le dices, Estado, cúmplame, por favor, lo que tú estás diciendo entre líneas es, Estado, cree más impuestos para que pueda cumplir. O administre O mejor. administrar mejor, que esa debe ser una regla general en la administración pública, ser eficiente, no debe ser la excepcionalidad. Que tal vez no Entonces, se ha cumplido, digamos, no sería mejor exigir tenemos aquello. mucho que mejorar en eficiencia en el Estado, pero sobre todo hay que cambiar el enfoque, porque si ahora decimos el Estado es el motor de desarrollo, que decimos que el Estado debe hacer todo. Y cuando tú dices que el Estado debe hacer todo, le estás quitando responsabilidad individual a los ciudadanos, porque cogemos esa postura de decir, ok, la Constitución dice que me tienes que dar esto y lo otro, entonces te tengo que exigir que hagas eso. Okay. Cuando el rol del Estado, y aquí puede ser tomado como una propuesta de cuál va a ser el nuevo rol del Estado, en muchas constituciones se establece que debe ser subsidiario. ¿Y qué significa eso? Que el Estado interviene cuando las personas ya no pueden y crea una red de seguridad. ¿Puede poner un ejemplo de lo que está diciendo? Sí, ¿Cuándo claro. el Estado puede tener ese rol subsidiario, intervenir cuando ya no se puede? ¿A qué se refiere? Ya, ¿qué se refiere? Por ejemplo, tenemos un 28% de pobreza con la Constitución de Montecristo. Entonces, hay 28% de personas en el Ecuador que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Crear una red de seguridad para ese 28% de personas que debe ser temporal y al mismo tiempo cambiar todos los incentivos del modelo de desarrollo para que esas personas encuentren oportunidades y salgan de la pobreza. Ese es el rol primordial de una constitución, crear una ruta para el progreso, un marco para generar oportunidades, no que cree un set de reglas en el cual el ciudadano pasa todos los días tratando de pensar cómo me defiendo del Estado para que el Estado no me persiga en un momento y yo me dedique la mayor parte de mi tiempo en pensar cómo genero riqueza para sacar de la pobreza a mi familia y como resultado de eso también ayuda a que la pobreza en términos generales disminuya. Mire usted en la línea de lo que está diciendo, le envío un abrazo a Grace Jiménez que está en sintonía, me dice y pregunta, tenemos un proyecto de compensaciones y bonos para sectores estratégicos desde finanzas, ¿cómo es que si no se ha incrementado la inversión para cumplir el objetivo constituyente, hay dinero para invertir en otros proyectos? ¿Cómo se analiza ese rol del Estado? Dice nuestro oyente. Eso le preguntamos. Sí, y ahí qué bueno que hablemos de inversión. Porque si hemos tenido 17 años una constitución que te dice que el Estado es el motor de crecimiento del país, comparémonos con nuestros vecinos, Colombia y Perú. Durante ese mismo periodo, solo cerrando el año 2024, Colombia atrajo alrededor de 15.000 millones de inversión extranjera, Perú 7.000 y Ecuador cerró el 2024 con 400 millones de dólares. 400 millones de dólares no es suficiente para hacer una transformación productiva en un país y reducir drásticamente los niveles de riqueza. Necesitamos mucho más. Y ese es el desafío que tiene crear un régimen de desarrollo. ¿Cómo hago para que los privados, y entiéndase por privados, los ciudadanos que no están dentro del Estado, puedan generar más riqueza y generar más bienestar desde su ámbito de acción? Y que el Estado se queda como un árbitro imparcial que hace cumplir las reglas, cumplir los contratos y que no deja a nadie en la impunidad si es que no se cumplen las leyes, los contratos o si atentas contra la propiedad privada. Eso debe ser lo primordial. Eso no está garantizado. No garantiza hoy la Constitución. ¿Por qué? Ya te digo un ejemplo. Los resultados del sistema de justicia que nos dicen
que por cada 100 causas que ingresan, 15 se quedan sin responder. Son 15 ecuatorianos que no les llega la justicia a tiempo. Pero a mí me parece, Jairón, permítame discrepar ahí, porque me parece que el problema no es la Constitución, ni siquiera es la ley, es un tema de operatividad de la Administración de Justicia. O sea, si usted me dice eso, que hay un 15% de procesos que no avanzan, no es un problema constitucional, es un problema de operatividad. Es un problema de diseño institucional. ¿Por qué? Porque cuando tú diseñas una constitución, volvemos perdón, a lo que dije hace un momento, tú lo que estás diseñando o creando es un set de reglas de cómo va a funcionar una sociedad. Entonces, cuando diseñas set de reglas, entran en juego los incentivos. ¿Cómo hago para crear la menor cantidad de distorsiones en incentivos? Es decir, para que cuando alguien va a hacer una importación, no me declare que está importando tachos de plástico cuando en realidad está trayendo electrodomésticos. ¿Cómo hago que el sistema de justicia sea eficiente de tal manera que no responda a ningún grupo de poder de un país? Esa es la pregunta que deben de contestarse los próximos asambleístas constituyentes. ¿Cómo creas un sistema de incentivos de tal manera que las cosas fluyan y el Estado no sea reemplazado por un reparto de privilegios a ciertos grupos del poder? ¿Cuál es la diferencia, hablando del diseño institucional, de esta constitución que está vigente con, por ejemplo, el que tuvimos en el año 98? Porque alguna gente plantea que hay que regresar al diseño del año 98. En este sentido, en este rubro que usted maneja y del cual nos está hablando. Mira, yo creo que por algo se cambió la constitución del 98, probablemente tenía cosas buenas. Y esta constitución probablemente con esa visión de garantía de derechos se puede mantener, pero delimitando hasta dónde llega el Estado, porque hoy por hoy el Estado quiere estar en todas las áreas de la vida de las personas, regula casi todas las áreas de nuestras vidas y el resultado es el que tenemos por hoy. La sociedad con los niveles de pobreza que tenemos, una economía que no genera la suficiente cantidad de empleo para que los ecuatorianos puedan prosperar y eso es lo que hay que cambiar. Entonces, para empezar, esto lleva a un debate conceptual. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿A qué se va a dedicar el Estado? Aquí, por ejemplo, un oyente, gracias a Robert, le envío un abrazo hasta Riobamba, me dice, lo que usted está diciendo, nuestro invitado, en pocas palabras, es que hay que quitar responsabilidades del Estado con el pueblo y privatizar lo que se pueda, me dice. ¿Es así lo que usted plantea? No hemos hablado en ningún momento de privatización. Tengo utilizado ese término, le planteo lo que me dice el oyente. ¿Quitar responsabilidades del Estado? No, no se trata de quitar responsabilidades, sino de limitar hasta dónde llega. ¿Ya? Porque una cosa es decir, el Estado, por ejemplo, en la Constitución del 2008 que te dice, solo el Estado es el propietario de los denominados sectores estratégicos. ¿Ya? Entonces, ¿y qué pasó el año pasado? Tuvimos una crisis eléctrica. Porque no se permite al sector privado invertir directamente en la generación de energía eléctrica. Ni siquiera con las leyes aprobadas, las dos leyes eléctricas Recientemente aprobadas. se hicieron algunas modificaciones. Pero con esas leyes sí se puede. Pero, a ver, un momento. Esas leyes todavía ni siquiera dan resultados. Han sido realmente aprobadas. No podemos analizar los resultados de algo que recién fue aprobado y cuando estás hablando de modelos de desarrollo los cambios no se dan de la noche a la mañana. Tú tienes que crear un juego de reglas lo suficientemente estables en el tiempo y atractivas para crear los incentivos adecuados para atraer inversión y que la vida de la gente cambie. Pero si tenemos leyes creadas, que usted bien dice y coincido, hay que dar un tiempo para su efectividad, porque esto no es de soplar y hacer botellas. Otra vez, el problema no es la Constitución, porque si tenemos unas leyes con base en la actual Constitución, sí se puede la inversión extranjera privada en el ámbito eléctrico. No, no se puede porque los incentivos que tiene son realmente perniciosos. Si no, ya tuviéramos la mayor cantidad de inversión en el Ecuador y eso, las cifras que te estoy dando, no lo demuestran. O sea, hoy por hoy no te está diciendo, ok, ¿tú sabes lo difícil que es emprender en el Ecuador? Entonces, lo complicado que es sacar adelante un negocio en el Ecuador es realmente complicado porque te pasas la mayor parte del tiempo en preguntándote cómo lidio con el Estado y cómo hago, cuántas horas me dedico a tributar, cuántas horas me dedico a hacer un trámite, cuántas horas tengo que ir a varias instituciones del Estado para sacar un permiso y poder emprender. Todo eso te quita En sectores energía. estratégicos, ¿qué debería decir la Constitución entonces, con esta explicación que está señalando Jero? Ok, ¿por qué no avanzamos para que por regla las inversiones en sectores estratégicos sean siempre explotadas, por decirlo así, por alianzas público-privadas? Okay. No hablemos solo privado, hablemos público-privadas. ¿Okay? Hoy por hoy, en Ecuador, pregúntese cuántas alianzas público-privadas se han llevado con éxito. Muy pocas. Cero casi. Cero.
Hubieron 2 iniciativas hace muchos años que no llegaron a buen término y en los últimos años no hay ninguna. No hay ningún proyecto de mega infraestructura que podamos decir esto ha sido construido con una inversión pública-privada donde el que arriesga es el privado y no el Estado, para que el Estado esos recursos los destine a salud y educación. No pasa, porque tenemos una concepción en la que el Estado tiene que hacer todo y no le estamos dando el suficiente espacio al sector privado para que genere riqueza. El artículo 316 de la Constitución dice formas de participación de la economía. El Estado podrá de manera excepcional delegar la participación en los sectores estratégicos, delegar, y en los servicios públicos, empresas mixtas o privadas bajo condiciones establecidas por la ley y siempre preservando la propiedad y el control estatal. Yo pregunto si esto no va en la línea de lo que usted dice y está vigente. No, ¿Por qué Fabricio, no? Porque cuando aquí entramos ya a un debate más profundo, cuando tú te dices a los ciudadanos, de manera excepcional tú puedes hacer esto, eso significa que no es la norma. Eso significa que no es que si tú quieres invertir en agua potable, en generación de electricidad o en exploración minera, no puedes hacerlo porque no es la norma general. Excepcionalmente, si es que el Estado le da la gana, te da un permiso. O sea, la norma entonces debería ser general, quitar la palabra excepcional. Exacto. El problema es esa palabra, excepcional. Claro, porque te dice de manera excepcional, eso se reserva la exclusividad para el Estado. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Ya estamos viendo que el Estado no tiene los recursos suficientes para llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura. Y pese a eso, como usted dice, si no le da la gana al Estado, simplemente no da paso. ¿Y cuáles son los problemas? Y a eso voy cuando hablo de que se crean incentivos perversos. Cuando tú creas ese tipo de normas, donde dices el Estado puede decidir a quién le da, lo que estás diciendo es el Estado se va a convertir en un ente que reparte privilegios a ciertos grupos de la sociedad. Porque él decide, ok, tú quizás me caíste un poco bien, el gobernante de turno, el burócrata de turno, quien tiene que emitir una licencia ambiental, tiene demasiado poder en sus manos, porque decide a qué sector de la sociedad le va a dar un permiso para poder hacer una inversión grande en infraestructura. Ese es el problema que tenemos actualmente. Hemos diseñado un sistema que genera unos incentivos perversos que hace que las personas hagan lo que sea para acercarse al Estado y obtener un favor político. A mí lo que me parece de este diálogo, Jairón, es que ese tipo de debates son los que tiene que tener el país. A partir, por ejemplo, de conocer cuál es el derrotero que busca el gobierno en el evento de que gane la consulta popular y vayamos a una constituyente, cosa que no ha ocurrido y es lo que más me preocupa a mí. Porque el país tiene que saber cuál es un poquito la idea que tiene el gobierno, que es el proponente de la Asamblea, me parece. Sí, yo creo que en esa línea todos estamos expectantes. Yo intuiría, dado que no tenemos un texto para analizar de parte de la propuesta, como tú lo dices, oficial, podemos plantear ideas y podemos especular hacia dónde se quiere ir. Yo creería que el presidente de la República tiene una visión de apertura de la inversión o ser más amigables con la inversión, y es hacia allá donde tenemos que ir para poder cambiar estos resultados de los cuales estamos hablando hoy día. Pero de nuevo, mientras no tengamos claro esa propuesta, no podemos hablar con certeza. Mientras tanto, lo que podemos hacer aquí es proponer ideas para que cuando llegue el momento sean acogidas o no. Y ahí vamos a ver cómo se va a conformar esa Asamblea Constituyente también. Porque tanto gobierno como oposición tienen que plantear sus ideas de cuál es el modelo de desarrollo que se quiere para el país. En eso estoy completamente de acuerdo con usted. Jairón, gracias por el tiempo. Gracias, Jairón. Allí la necesidad, como le he planteado, como hemos planteado a nuestro invitado, se puede discrepar, se puede coincidir con lo que dice Jairón Merchan en esta mañana, pero la idea es esa, que el país comience a debatir en el evento de que gane el gobierno la consulta popular, cuál es la nueva constitución, un poco el diseño constitucional. Yo creo que al gobierno hay que exigirle, que devele cuál es el detalle de lo que quiere como nueva constitución. Gracias a Jairón Merchan que ha estado con nosotros, exsecretario nacional de Planificación, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.